Amén. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por este día, Señor, por este momento, Señor. Reprendemos al enemigo, Señor, al engañador, Señor. Oh, cuánto necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, oh Dios, que tú nos fortalezcas, Señor. Que fortalezca, Señor, nuestro espíritu para poder enfrentar, Señor, no por nuestra fuerza, no con nuestro poder, sino con tu poder, Señor. Tanta mentira y tanto engaño del diablo, Señor. Necesitamos la sabiduría, Señor, para poder enfrentar tanto engaño y tanta mentira, Señor. Alumbra nuestros ojos, te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esta palabra sea una gran bendición, Señor, para nuestras vidas, para todos aquellos que lo han de escuchar, Señor. Amén. Vamos a seguir con Romanos capítulo 8, dice el 1 hasta el 6, hasta el verso 6. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra posición como hijos de Dios, por haber creído, haber nacido de Dios, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el verso 5 dice: porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Según lo que nos habla aquí en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 4, 5 y el verso 6, es difícil discernir en el sentido de la palabra espíritu. En este capítulo, como en Gálatas y en otros lugares del Nuevo Testamento, a menos que la palabra sea designada claramente para referirse al Espíritu Santo de Dios o nuestro espíritu humano regenerado. Como se ve en Romanos capítulo 8, en el verso 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Aquí está hablando de nuestro espíritu. Y luego dice: si es que el Espíritu del Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, aquí es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo no es de él. Esto es lo que nos dice en Romanos 8:9. De este capítulo, conforme al uso en el Nuevo Testamento, la palabra espíritu, como se emplea en este versículo, denota nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano regenerado, como se ve en Romanos 8, 9 al 16. Conforme al uso en el Nuevo Testamento, la palabra espíritu, como se emplea en este versículo, denota nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu regenerado, en el cual mora el Espíritu, y con el cual está mezclado el Espíritu, quien es la consumación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esto corresponde a lo que dice en 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, en el verso 17. 6, 17 de la 1 Corintios dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí está hablando de nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano es uno con el Espíritu de Dios.
También lo dice 2 de Corintios 3:17 y 1 de Corintios 15:45. Ahí nos habla que es uno solo con Él. Es decir, somos un espíritu. Nuestro espíritu se mezcla con el espíritu de Dios. Es decir, nuestro espíritu humano está mezclado con el espíritu de Dios. En Romanos capítulo 8, en el verso 5, Romanos capítulo 8, en el verso 5 de Romanos también nos habla y nos dice: porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, es decir, nuestro espíritu, en las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne incluyen cualquier cosa que esté en la esfera de la carne, ya sea mala o sea buena. No es solo andar y tener actividades según el Espíritu, sino hacer que todo nuestro ser esté en conformidad con el Espíritu. Cuando estamos en conformidad con el Espíritu, nuestro andar también es conforme al Espíritu. En este Espíritu, la ley residente del Espíritu de vida, quien es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obra espontáneamente en nosotros y nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice en Romanos capítulo 8, en el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la posición que nosotros debemos tener. Esta posición es la que nosotros debemos siempre vivir. Si nosotros no estamos en el Espíritu, entonces sentimos fracasos, sentimos condenación, nos sentimos con muerte en nosotros. Entonces es un asunto de que nosotros debemos de buscar esta verdad, que no solamente sea un conocimiento, sino una experiencia. Las cosas del Espíritu son las cosas relacionadas con Cristo, las cuales el Espíritu recibe y nos revela. Eso lo dice en San Juan capítulo 16, versos 14 y 15. Mientras nosotros nos ejercitamos para ocuparnos de estas cosas con el tiempo, todo nuestro ser llegará a estar en conformidad con el Espíritu. Ahorita no hay una conformidad. Es decir, nuestro espíritu, pero mi cuerpo no está en conformidad. Mi mente no está en conformidad con mi espíritu. Mi espíritu, como está mezclado con el Espíritu, quiere las cosas del Espíritu, pero mi cuerpo está en inconformidad. Al ejercitarnos nosotros y al buscar estas verdades, llegaremos a que todo nuestro ser llegue a estar en una conformidad con el Espíritu. Esa es la guerra, el pleito que hay entre nosotros. La inconformidad. Dice, la mente de la carne, en el verso 6 y 8 de Romanos, versos 6 y 8, porque la mente, dice, puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. El elemento crucial es la mente. La mente es la parte dirigente del alma, la cual es la personalidad del hombre, o sea, su persona. Así que la mente representa el alma, es decir, la persona misma. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, 5 al 6. En este capítulo la mente es neutral. La mente está en un estado neutral entre el espíritu, que ha sido regenerado y mezclado, y el cuerpo caído, la carne. En Romanos capítulo 8, en el verso 7.
Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad, nos enemistamos contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquí muestra que la mente puede llevar a cabo las acciones diferentes por las cuales tiene la capacidad de ponernos en el espíritu o en la carne. Si la mente depende del espíritu regenerado y se adhiere a este, el cual está mezclado con el espíritu de Dios, nos introducirá en el espíritu, nos introducirá en el disfrute del espíritu divino. Como la ley del espíritu de vida, lo que dice 8:2 de Romanos, si la mente se adhiere a la carne y actúa de modo independiente, nos meterá en la carne, haciendo que tengamos enemistad contra Dios y que no podamos agradarle. Esto es muy interesante. La mente aquí es algo importante. Con la mente nosotros podemos estar en el espíritu o en la carne. Cuando nosotros ponemos la mente en el espíritu, entonces se cumple lo que dice Romanos capítulo 8:2, porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Este es un asunto importante. Mientras no hagamos nosotros y no llevemos a cabo estos pasos, no podemos nosotros ser liberados. Mientras no sepamos que la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, nosotros no logramos la paz ni la tranquilidad. Es un acto muy importante para nosotros saber que la mente debe de llevarnos al espíritu y no a la carne. Cuando nosotros cumplimos este acto de poner nuestra mente en el espíritu, se cumple porque la ley del espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos capítulo 8, en el verso 7 y 8, y en Romanos capítulo 8 y en el verso 6, la vida y la paz son el resultado de poner la mente. Fíjese bien, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Esto es un asunto de suma importancia. Nosotros tenemos que ejercitarnos en nuestro espíritu. Mientras nosotros no veamos estas verdades y que nuestra mente y que los que nos enseñan nos digan que debemos esperar al predicador famoso para que venga a liberarme, eso es una mentira y es un engaño del diablo. No hay un hombre en la tierra que poniéndole las manos al creyente lo pueda transformar en una nueva criatura. Solamente el Espíritu Santo que recibimos, que se mezcló con nuestro espíritu, es el único que puede cambiarnos y transformarnos. La mente puesta en la carne es muerte. Si esto lo viéramos con más profundidad, entonces nosotros diríamos, nosotros tenemos la solución. Ya tenemos el Espíritu Santo, tenemos la solución. Nada más hay que poner la mente en el Espíritu, porque allí es vida y es paz. Cuando la mente está puesta en la carne, el resultado es muerte, la cual hace que nos sintamos incómodos,
muertos y separados de Dios. Y que no podamos disfrutar las verdades de Dios y que nos sintamos incómodos y que nos sintamos muertos en lugar de sentir tranquilidad y vivos. Cuando nos ocupamos de la carne y ponemos la mente en la carne, la sensación es muerte. Y esto no debe de servir, y esto nos debe de servir de advertencia y ver cómo andamos. Tú como creyente, yo como creyente, ¿cómo vivimos? ¿Cuál es el error que hemos cometido? ¿Dónde ponemos nuestra mente? Si la ponemos en la carne, aunque consultes a los mejores doctores, no vas a encontrar la paz y la tranquilidad, porque puesta la mente en la carne es muerte, es intranquilidad, es desesperación, es aflicción, es estar nervioso, es estar intranquilo. Poniendo la mente en la carne es muerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Ver en cuál es nuestra posición. ¿Por qué estoy intranquilo? ¿Por qué las cosas no me agradan? ¿O por qué estoy inquieto? ¿Por qué me siento como muerto? ¿Por qué estoy desesperado o ansioso? ¿Por qué? ¿Dónde tienes tu mente? ¿Dónde la has puesto? Eso es lo que debemos de ver. Eso es lo que deberíamos de enseñar a los creyentes, a que ellos traten siempre de utilizar su mente y ver dónde la pones. Si la pones en la carne es muerte. Si la pones en el espíritu es vida y paz. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos inquietos, intranquilos, desesperados, por lo que sea, la solución cuando nos piden un consejo debería de ser: ¿dónde tienes tu mente? ¿Dónde la estás poniendo? Mientras tú lo aconsejas con consejos humanos, él no va a cambiar porque su mente va a seguir en la posición incorrecta. Todos los que ponemos la mente en la carne, el resultado, la sensación es muerte, y esto nos debe de servir de advertencia y ver cómo andamos, y debemos cambiar de posición poniendo la mente en el espíritu. En el verso 7, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Aún nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos entrar en una enemistad, en una inconformidad con Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en la carne, nos enemistamos contra Dios y no podemos sujetarnos a la ley de Dios, pero tampoco podemos. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esta palabra no es para inconversos, es para creyentes. Los inconversos están muertos en su espíritu. Ni siquiera ellos han recibido el Espíritu de Dios por rebeldes. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es un creyente carnal?
es una persona carnal? Creyente. Es una persona que pone su mente en la carne y vive por las cosas de la carne. Ese es un carnal. Un creyente que pone las cosas de la carne. ¿Sí? Ese es un carnal. Romanos capítulo 8, verso 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ese es un carnal. Entonces, ¿qué es un carnal? Un creyente carnal es uno que pone su mente en la carne. Entonces aquí recalca la palabra en la cual muestra que aquí se da más énfasis a la condición y a la experiencia que el origen y la posición. ¿Cómo está esto? Posicionalmente yo soy hijo de Dios desde el momento que lo recibí y nací de nuevo. Esa es mi posición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Posicionalmente yo nací de nuevo y ninguna condenación hay. Ahora, como hijo de Dios que he nacido de Dios, ¿cómo puedo yo ser transformado? Romanos capítulo 8, en el verso 15, dice así, 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu filial, espíritu de hijo, con el cual clamamos: Abba, Padre. Este capítulo nos revela cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dispensan a sí mismo en nosotros como vida. Como vida. Es muy importante. Vamos a ver el verso 9 de aquí de Romanos. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Primeramente hay que recibir el Espíritu Santo. Si queremos ser creyentes espirituales, primero tenemos que recibir el Espíritu de Dios, que se mezcle con nuestro espíritu. Porque si alguno no ha recibido el Espíritu de Cristo, no es de Él. En el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, habremos de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Y en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, en el verso 2, 6, 10 y 11. Ahí nos habla en nosotros. Ahí nos habla a nosotros hombres tripartitos, es decir, de cuerpo, alma y de espíritu, para hacernos sus hijos. Verso 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Dice, aquí nos abarca hasta el verso 17, 19, 23 y 29, a fin de constituir el cuerpo de Cristo. Cristo hace su hogar en nosotros. Efesios 3:17. Si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios haga su hogar en nosotros, es decir, que si dejamos que el Espíritu se establezca en nosotros con el espacio suficiente, en nuestra experiencia estamos en el Espíritu y ya no estamos en la carne.
Si tal es el caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu como el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo como el Espíritu podrá infundirse desde nuestro espíritu a nuestra alma. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu da vida. El Espíritu es vida a causa de la justicia. El Espíritu no solamente nos da vida en el Espíritu, sino que le da vida al cuerpo y al alma. Aquí el alma está representada por nuestra mente, verso 6. Incluso con el tiempo dará vida a nuestro cuerpo mortal, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto nos muestra que el hecho de que seamos de Cristo depende de su Espíritu. Si el Espíritu de Cristo no existiera, si Cristo no fuera el Espíritu, no tendríamos manera de unirnos a Él ni de pertenecerle a Él. ¿Qué quiere decir esto? Si el Espíritu de Cristo no existiera, si el Espíritu de Cristo no existiera, no habría manera de que nosotros pudiéramos unirnos a Él. En 2 de Corintios 3:17, 2 de Corintios capítulo 3, en el verso 17, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde se encuentra el Espíritu del Señor? Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en nuestro espíritu. Entonces allí hay libertad. Donde se encuentre, hay libertad. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu nos puede dar la libertad si se lo permitimos, si nosotros permitimos que el Espíritu se amplíe en nosotros. No solo esté en nuestro espíritu, sino en nuestra alma y le dé vida a nuestro cuerpo. El título, el Espíritu de Dios, da a entender que este Espíritu es el Espíritu de aquel que era desde la eternidad pasada, quien crió el universo y a quienes Él originó y quién es Él, es decir, quien originó todas las cosas. El título, el Espíritu de Cristo, implica que este Espíritu contiene la realidad de Cristo encarnado. Este Cristo lleva a cabo todo lo necesario para el plan de Dios. Es decir, Cristo como el Espíritu lleva adelante el plan y el propósito de Dios. Él consta no solo de divinidad, la cual poseía desde la eternidad, sino también de humanidad, la cual obtuvo mediante la encarnación. También incluye el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Este es el Espíritu de Cristo en resurrección, es decir, el propio Cristo que mora en nosotros, en nuestro espíritu. Verso 10 de Romanos. Romanos capítulo 8, en el verso 10. Este es el Espíritu que está en nosotros, cumpliendo el propósito y la meta de Dios.
Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que va a hacer la transformación y el cambio en nosotros. Por eso Él se ha hecho el Espíritu para impartirse a sí mismo. El Espíritu Santo es la corporificación del Padre, del Hijo y del Espíritu, pasando por un proceso como en la resurrección para poder ser el Espíritu vivificante para morar y entrar en nosotros. De esta manera hoy en día podemos vivir en resurrección de Cristo, es decir, en Cristo mismo. Al vivir en el Espíritu mezclado, esto se refiere al origen o posición inmutable y no a la condición y experiencia variable. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo según el origen del nuevo nacimiento. Por tanto, somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Sin embargo, en nuestra experiencia y condición espiritual, en la actualidad no es suficiente que seamos de Él. No es suficiente. También necesitamos estar en Él, en Cristo. Si algún creyente ha nacido de nuevo, pero no está en Él, su mente no está en Él, el Espíritu, sino en la carne. Cristo en vosotros es el punto principal del libro de Romanos. En el capítulo de Romanos 3, Cristo está en la cruz, derramando su sangre por nuestra redención. En el capítulo 4, Él está en resurrección. En el capítulo 6, nosotros estamos en Él. En Romanos 8, Él es el Espíritu que está en nosotros. Antes de que creyéramos en el Señor, dentro de nosotros nuestro espíritu estaba muerto. Por fuera nuestro cuerpo estaba vivo. Ahora que tenemos a Cristo en nosotros, interiormente nuestro espíritu es vida a causa de la justicia. Aunque nuestro cuerpo exterior está muerto a causa del pecado, la entrada de Cristo como vida en nuestro ser expone la situación de muerte que se relaciona con nuestro cuerpo en nuestro espíritu. Está Cristo como el Espíritu de justicia, lo cual da resultado la vida. Pero en nuestra carne está Satanás como pecado, lo cual produce muerte. Nuestro espíritu no solo ha sido regenerado, hecho vivo, sino que también ha llegado a ser vida. Cuando creímos en Cristo, Él como el divino espíritu de vida, entró en nosotros, en nuestro espíritu, y se mezcla con Él. De esta manera, los dos espíritus se han hecho un solo espíritu. Primera de Corintios 6:17. Ahora nuestro espíritu no solo está vivo, sino que también es vida. Es decir, en nuestro espíritu está la vida eterna. En la justificación de Dios hemos recibido la justicia, la cual consiste en que el mismo Dios, como el Padre, como el Hijo, entra en nuestro ser, en nuestro espíritu. Está la justicia y esto da por resultado la vida. En Romanos capítulo 5, en el verso 18 y 21. Romanos 5, en el verso 18 al 21. Dice, el 18. Así que tal como por un solo delito resultó la condenación para todos los hombres, así también por un solo acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que el delito abundase, mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto dice, porque así como por la desobediencia entró el pecado, la vida es la meta para la cual Dios nos salvó. Es la vida.
es la meta. No es la meta. La justificación. La justificación es de vida. La justificación en sí no es el fin. Es decir, perdonar nuestros pecados de nuestra manera de ser pecadores, justificarnos y reconciliarnos no es la meta. La meta es la vida divina, la vida de Dios. Esa es la meta. Y esa vida vino por medio de la justificación. Por medio de la justificación hemos alcanzado el nivel de la justicia de Dios. Estamos a la par con ella. De modo que ahora Él nos puede impartir su vida exteriormente. La justificación cambia nuestra posición interiormente. La vida cambia nuestra manera de ser. La vida divina cambia nuestra manera de ser. La justificación conduce a la vida. Esto indica que la vida es el enfoque de este capítulo y que la unión orgánica de vida es el resultado de la justificación. Es decir, sin la justificación no puede haber vida, pero la justificación no es la meta, sino la vida. Hemos recibido la justicia de Dios. Por tanto, nosotros ahora en nuestro espíritu ha venido a ser vida. Es decir, esa justificación vino a ser vida mediante la caída del hombre. El pecado en el cuerpo humano trayendo consigo la muerte y causando que muriese. Este cuerpo llegase a ser impotente con relación a las cosas de Dios. Aunque Dios condenó el pecado en la carne, Romanos 8:3, este pecado no ha sido desarraigado, no ha sido erradicado del cuerpo caído del hombre. Por lo tanto, nuestro cuerpo permanece muerto mediante la caída del hombre. Entró el pecado en el cuerpo humano, trayendo consigo la muerte y causando que muriese este cuerpo y llegase a ser impotente con relación a las cosas de Dios, aunque Dios condenó al pecado en la carne. En otras palabras, nosotros ya recibimos a Cristo, ya somos justificados, tenemos la vida divina, nuestro espíritu ha sido regenerado, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Jesucristo ya fue a la cruz y murió por nosotros, y nosotros fuimos muertos juntamente con Cristo, pero el pecado sigue estando en nosotros. El pecado sigue en nosotros. Entonces lo que logró Cristo va a ser el resultado final para nosotros cuando este cuerpo sea muerto y reciba la vida divina y sea glorificado. Por lo pronto tenemos que lidiar en un cuerpo que tiene pecado y que esté el pecado, pero que debe estar muerto, que no debemos permitirle que reviva, que debemos estar atentos a que nuestro cuerpo siga muerto. Y esto lo logramos a través de nuestra mente. Si nuestra mente no pone en las cosas, no es puesta en las cosas de Dios, sino desde la carne, nos enemistamos. El acto de justicia de Cristo, que consistió en morir en la cruz, dio como resultado la justificación de vida. Romanos 18-21. Allí dice que la gracia reina por la justicia para vida. La vida es la justicia, es la meta por la cual nos salvó. La justificación es de vida. La justificación en sí no es el fin, su fin es la vida. Por medio de la justificación hemos alcanzado el nivel de la justicia de Dios y estamos a la par con ella. De modo que ahora Él nos puede impartir su vida exteriormente. La justificación, nuestra posición interiormente, la vida cambia nuestro carácter.
La vida divina va a venir y va a cambiar y va a transformarnos y va a cambiar nuestra manera de ser, es decir, nuestro carácter. La vida cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestras condiciones. La vida es el enfoque de este capítulo y que la unión orgánica de vida es el resultado de la justificación. Vamos a ver lo que dice Colosenses en el capítulo 3. Colosenses 3. En Colosenses 3 el apóstol San Pablo está hablándole a la iglesia de esta manera: si pues fuiste resucitados juntamente con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Nuevamente aquí el apóstol dice y habla de la mente. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en la tierra. Es tan importante el vivir de nuestra mente. Depende de nuestra felicidad donde pongamos nuestra mente. Depende de nuestra tranquilidad y depende de nuestro triunfo. Fijar la mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Mi vida, nuestra vida, está hablando de la vida divina, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí el hecho de que Cristo sea nuestra vida indica claramente que debemos tomarlo como vida. Debemos de vivir por Él, que debemos vivirle en nuestra vida diaria a fin de experimentar al Cristo universalmente extenso que se revela en este libro, de manera que todo lo que Él es, así sea como todo cuanto Él ha logrado, ha obtenido, no permanezca como algo objetivo para nosotros, sino que llegue a ser nuestra experiencia subjetiva. Es decir, que todo lo que Cristo logró no lo debemos de ver como algo objetivo, pues era el Señor, sino algo subjetivo que nosotros podemos llegar a experimentar. En Dios Cristo es nuestra vida. Esta vida ahora está escondida, pero está manifestada. Entonces seremos manifestados juntamente con Él en esta vida. Nuestro propósito es poner la mente en las cosas de arriba. Debemos tener una sola posición, una sola vida, un solo vivir, un solo destino y una sola gloria. Debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba. Esta es la posición correcta que nosotros los creyentes debemos tener siempre. No debemos de tener otra posición. Entonces nuestro vivir como seres humanos va a ser según la posición que tengamos. Si nuestra posición está poniendo la mente en las cosas de Dios, entonces somos triunfadores. Si nuestra posición está puesta en las cosas terrenales, dice fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, en las cosas de la tierra. En las cosas de la tierra. ¿Qué incluyen las cosas de la tierra? Incluye la cultura, la religión, la filosofía, el esfuerzo por mejorar nuestra conducta, como se dijo en los anteriores versículos. Si nosotros morimos con Cristo y así fuimos libertados de las cosas terrenales, especialmente de las cosas relacionadas con el ascetismo, incluso hemos sido bautizados en su muerte, nuestra vida, no nuestra vida natural, sino nuestra vida espiritual, la cual es Cristo, está escondida con Cristo en Dios, quien está en los cielos. Por eso no debemos preocuparnos por las cosas terrenales. El Dios que está en los cielos debe ser la esfera de nuestro vivir. Con Cristo debemos vivir
en Dios. Esto significa que nuestra vida esté escondida con Cristo en los cielos. Allí está el punto para nosotros. Siempre tenemos que poner la mente en las cosas de arriba. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este espacio, por este momento que nos has dado, Señor. Que estas palabras no sea algo, Señor, objetivo, sino sea nuestro vivir interior, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.